La noticia financiera del comienzo de año en Estados Unidos es GameStop, una cadena de videojuegos al detal que venía arrastrando pérdidas durante los últimos años y cuya acción se disparó en cuestión de horas. El milagro no ocurrió en Wall Street, sino en una comunidad de Internet. En una mezcla de juego, activismo y mucho tiempo libre, millones de inversionistas pequeños inflaron la acción de GameStop en un 1.700% y pusieron en jaque a las bancas de inversión que apostaban en contra. Hoy hablaremos con Viviana Ferro y Michelle Hanna de este insólito pulso entre el David de la red social Reddit y el Goliat de Wall Street. Y para cerrar, hablamos de fútbol con Alejandro Pino. En medio de estadios vacíos y cuestionamientos a la Federación Colombiana de Fútbol, empezó la era de Reinaldo Rueda en la selección. ¿Nos vamos a olvidar del escándalo de la reventa de boletas? ¿Nos ilusionamos con esta selección? ¿Volveremos a ver a los ilustres desconocidos que convocó alguna vez Queiroz? Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches, llegamos finalmente al viernes, bienvenidos a Zona Franca, los saludamos desde Plaza Claro, ustedes nos están viendo desde el streaming de YouTube, desde Red Más y desde la plataforma de Claro. Recuerden que estamos leyendo todos sus comentarios con el hashtag Zona Franca Crece. Y a propósito de comentarios, veamos cuál fue el mejor de la semana, porque realmente han llegado muchos, en particular en este tándem que hemos hecho entre Daniel Pacheco y yo. Ya lo van a ver en pantalla en un segundo, uno de los comentarios que recibimos en YouTube. A Zona Franca le va a pasar lo mismo que le pasó a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Se va a dividir. Yo me quedo en el lado de Daniel. La pregunta es quién es Berlín Oriental y quién es Berlín Occidental, ¿no? Bueno, nos vamos a meter ya en materia porque van a tener que tener paciencia para que podamos empezar a desenredar este enredo entre el Goliat y el David en la pelea entre Wall Street y Reddit. Y voy a invitar ya mismo a nuestra primera acompañante para que me ayude a explicar esto con ustedes. Quiero darle la bienvenida a Viviana Ferro, ingeniera industrial y usuaria de Reddit. Viviana, bienvenida a Zona Franca. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Viviana, vamos a tratar de llevar esto con calma para explicarle a la gente de qué es de lo que les vamos a hablar acá. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué es Reddit? Bueno, para ponerlo simple, Reddit es un espacio en la Internet en la que hay muchos foros de discusión en los cuales tú puedes participar activamente si te interesa un tema que se trata en algún foro. De hecho, ni siquiera tienes que registrarte para poder ver los foros que existen y el contenido que hay ahí, pero si quieres participar dentro del foro, sí tienes que registrarte. Pero pues de hecho este registro no es tampoco como que recoja mucha información de tu parte, incluso la gente ni siquiera tiene foto, sino que es un avatar y ya, básicamente tú entras y participas activamente en los foros de discusión. Entonces básicamente estamos hablando de que es una especie de red social similar a Twitter y a Facebook. ¿En qué podríamos decir que es diferente? Esto que usted dice que la gente puede entrar con cualquier nombre, puede poner cualquier foto, ¿y qué otra diferencia uno podría decir que hay entre estas redes sociales grandes y Reddit? Es diferente, o sea, realmente en las redes sociales que conocemos, Twitter, Facebook, Instagram y demás, todo se centra pues como tal en el usuario y en que tú empiezas a conectarte con otras personas que comparten cosas de ellos mismos. En Reddit es diferente porque todo gira alrededor de un tema en particular que a ti te interesa. Entonces tú como usuario de Reddit no sigues a otros usuarios, sino que te inscribes en un foro de un tema que te interesa y empiezas a participar, a comentar en las opiniones de otras personas, incluso puedes hacer posts tú mismo, pero pues no es que sigas a otras personas y estés viendo el contenido que ellos comparten acerca de ellos, sino las cosas que comparten acerca de los temas que se tratan en cada foro. En algunas de las lecturas que estábamos revisando, Reddit tiene como esta especie de idealismo, de un espacio donde se debaten entre personas que llegaron muy temprano a Internet, entre usuarios nuevos, y donde en general hay una menor moderación de contenidos, es decir, los que administran las plataformas se tienden a meter menos en lo que están poniendo los usuarios, que eso obviamente genera otro tipo de preguntas. Pero ¿por qué estamos hablando de Reddit? ¿Por qué nos parece que esto es importante para este caso? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Viviana? ¿Con relación a GameStop puntualmente?
Sí, aterricemos en GameStop y aprovecho para que podamos ver en pantalla una captura de qué es Reddit. Pues no es nada muy distinto a un foro, a una comunidad en Internet, pero para que ustedes vayan viendo un poco, en este grupo fue donde empezó a suceder esto que les contaba yo al comienzo y que Viviana les va a explicar. ¿Qué fue lo que se empezó a articular en este grupo o en esta comunidad de Reddit llamada Wall Street Bets o apuestas de Wall Street? Vale, entonces Wall Street Bets es uno de estos foros que les comento que existen dentro de la comunidad de Reddit como tal, que está pues diseñado especialmente para hablar temas de la bolsa de valores. Pues esta era una comunidad relativamente pequeña dentro de Reddit, en la cual pues se discutían diversos temas de acciones, de cómo se están comportando algunas compañías, de incluso algunos resultados dentro de las operaciones que los usuarios de este foro tenían. Pero pues comenzó a tomar relevancia porque la comunidad se empezó a agrandar muchísimo a raíz de que dentro de esta misma comunidad se empezó a convocar gente para que empezaran a comprar acciones de las empresas en las que grandes fondos de inversión pues de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de Wall Street tenían ventas en corto, que pues más adelante ya hablarán de eso. Pero pues básicamente lo que hicieron estas personas fue unir fuerzas para que el precio de estas acciones subiera mucho, y al subir ese precio de esas acciones, estas personas que eran muy adineradas, bueno, son muy adineradas, comenzaron a perder billones de dólares, y entonces pues ahí fue cuando se desató todo el caos de Wall Street Bets. Ya nos vamos a meter en la parte de fondo financiera, que por supuesto nos tiene que venir a reforzar otro invitado porque yo no podría explicar eso, pero hagamos un recuento rápido. Es decir, en una comunidad que inicialmente era pequeña, estábamos revisando con usted las cifras antes de iniciar el programa, se calculaba que en diciembre había 1,8 millones de personas. La última medición que hicimos hacia mediodía era de 8,5 millones de personas en un foro o en esta comunidad de Reddit llamada Apuestas de Wall Street. Hay unos usuarios pequeños donde básicamente se dedican, estuvimos revisando el foro y pues por supuesto esto ha salido en todos los medios, comentan como entre chiste, comparten memes, hablan del mercado accionario a veces en términos rimbombantes. Uno pensaría que hay muchos usuarios inexpertos. Esos pequeños personajes empezaron como a planear movidas en la bolsa, empezaron a decir por qué no le apostamos a esta acción, por qué no le apostamos a la otra, y ahí aterrizaron en GameStop. ¿Esto era algo común que pasaba en esta comunidad? ¿Era como una conversación común? No de esta manera. No de esta manera. O sea, esto realmente nunca se había visto. O sea, estos son los traders, los traders individuales, ¿sí? Personas comunes y corrientes como tú o como yo, que podríamos comprar una acción de una empresa por medio de una plataforma. Que pues nada, discutían cosas en la plataforma, pero pues nunca se habían organizado de esta manera para generar lo que generaron. O sea, realmente aquí lo que pasó fue que todas estas personas empezaron a convocar muchas más personas porque identificaron esas empresas en las que estos fondos tenían unas inversiones en corto gigantes, y dijeron, bueno, pues ¿por qué no nos unimos todos y compramos todos al mismo tiempo muchas acciones de esta empresa, que igual en ese momento el precio de la acción no era muy alto? Y pues hacemos que el precio suba, porque cuando hay más compradores que vendedores, pues el precio de las acciones suben. Y entonces, pues ellos, eso fue lo que hicieron. Se unieron muchísimas personas, y como le hicieron también tanto bombo en la prensa y en todo lado, entonces muchas más personas empezaron a enterar de esto y se empezaron a unir en lo que se terminó convirtiendo en un movimiento. O sea, ahora tú te metes a Wall Street Bets y esto es como un movimiento ideológico que es como los pequeñitos, como lo decías, contra los grandes inversores, contra la gente más adinerada que hay en la bolsa de valores. Y pues esa era una pelea que se quería dar ahí, y se sigue dando actualmente, todavía se está dando esa pelea. Claro, además era una comunidad que creció de esa manera. Decíamos al comienzo que la acción subió cerca de 1.700%, pero que se generó realmente un movimiento, unas personas que empiezan a sentir que están dando una pelea. Pero además una particularidad interesante es por qué se fijaron en GameStop, más allá de que fuera una acción que les parecía interesante para ese plan. Tenía algo, para los que ya han visto algunos de los materiales de registro, GameStop era básicamente una especie de tienda de un Blockbuster, una tienda que vende videojuegos al detal, vende mercancía
sobre videojuegos, personajes todo ese mundo, y que de alguna manera le generaba un tipo de identidad de esas personas con esos videojuegos y con ese mundo. Viendo el foro incluso había gente que se estaba tatuando los cohetes. Entonces como una cosa entre nerd, de activismo, entre juego, y ahí entra un poco todo el debate de lo que pasa en la bolsa. Ya vamos a volver con usted, Viviana, porque quiero aprovechar de una vez, antes de que nos metamos en un problema y hablemos de algo de lo que no sabemos, con nuestro siguiente invitado. Michel Hanna, bienvenido a Zona Franca. Hola Carlos, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, Michel es presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, que ya nos va a explicar brevemente qué es eso, y también se ha desempeñado como director de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Ha trabajado en Goldman Sachs en Nueva York y es doctor en Economía. O sea, usted nos va a sacar aquí varias preguntas, pero para no dejar la pregunta abierta, ¿qué es el Autorregulador del Mercado, Michel? Carlos, el autorregulador es una entidad privada que es un complemento a las autoridades estatales y que tiene funciones de vigilancia, de monitoreo de los mercados de valores en Colombia y del mercado de divisas también. Bueno, entonces entremos en materia para retomar donde lo habíamos dejado con Viviana. En Wall Street a veces, en la jerga popular, estos pequeños inversionistas, donde yo me sentiría plenamente identificado, que tienen algo de dinero y que invierten sin saber muy bien qué están haciendo, se les conoce a veces como dinero tonto. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Estas personas desde esa comunidad están planeando hacer qué con la acción de GameStop. ¿Por qué no nos da una introducción inicial? Sí, por supuesto. Creo que es importante poner en contexto qué es la acción de GameStop o cuál es el negocio de GameStop. Usted lo mencionaba bien, es un negocio de unas tiendas físicas que venden básicamente consolas y videojuegos. Desde hace varios años esta compañía pues viene teniendo problemas con su modelo de negocio porque la mayoría de los norteamericanos dejaron de ir a tiendas para comprar videojuegos porque hoy en día pues se pueden descargar fácilmente de internet. Entonces es una compañía con un modelo pues que no parece ser muy promisorio. Y en estos últimos meses, pues la compañía empieza a ganar atención en estos foros online, concretamente en Reddit, como lo mencionaba Viviana. Es un foro pues, que tiene, usted lo mencionó, casi 8 millones de personas. Foro donde la gente comenta sobre su visión acerca de algunas acciones en la bolsa, sobre lo que piensan comprar, sobre lo que piensan vender. Y lo que pasa es que ese foro, en los últimos meses, empieza a darse cuenta del poder que tienen si actúan de manera colectiva. Entonces, a pesar de ser inversionistas, como usted lo menciona, muy pequeños, que individualmente, por lo que uno puede deducir de las conversaciones, no tienen mucha plata para invertir, pero cuando agregamos todo su poder adquisitivo, pues ellos colectivamente sí pueden mover el precio de una acción. Entonces, este grupo de discusión tiene además pues, un particular interés por acciones que tienen posiciones en corto, concretamente posiciones en corto muy grande, es decir, pues acciones donde otros agentes han vendido la acción en corto. Puede ir explicándolo mientras continúa. ¿Qué quiere decir vender en corto? Porque creo que esta es una clave de en qué consistió la movida que hizo este grupo de Wall Street Bets con la acción de GameStop. Ya lo vamos a tener un minuto para que usted lo pueda ver y retomo el punto donde usted estaba. Ahí está, lo dejo para que continúe. Sí, por supuesto. ¿Qué es un corto? Y eso es clave para entender todo el meollo de este asunto. La mayoría de los inversionistas que invierten en las bolsas del mundo están ahí esperando que las acciones suban de precio. Yo compro una acción, creo que la acción va a subir de precio, la voy a poder vender a futuro y eso, digamos, me va a representar una ganancia. Los vendedores en corto hacen exactamente lo contrario a eso que yo acabo de describir. Es decir, están apuntándole a que una acción en particular baje de precio. Entonces, estos vendedores en corto tratan de identificar compañías que se espera que van a tener un mal desempeño a futuro o que su precio ha subido tanto que parece estar fuera de control más allá de lo razonable y en donde se podría esperar que el precio de esa acción baje en el futuro cercano. Entonces, la mecánica de un corto es más o menos la siguiente. Un vendedor en corto, si yo quiero vender un corto o apostarle a que una acción va a caer, voy al mercado y pido prestado esa acción. Una vez consigo a alguien que me la presta, me volteo y la vendo.
La expectativa es que si el precio de esa acción baja, pues yo puedo recomprar esa acción a un precio inferior al que la había vendido, devolvérsela a la persona que originalmente me la prestó y ganarme la diferencia. Entonces, concretamente, si quiere, le ponemos un par de números para hacer un ejemplo muy facilito. Sí. Si yo creo que las acciones de una compañía van a bajar, digamos que la acción a la que yo le estoy apostando vale 1.000 pesos. Voy al mercado accionario, pido prestado esa acción y apenas la recibo, apenas alguien me la presta, voy y la vendo por 1.000 pesos, que es lo que vale la acción. En ese momento yo tengo en mis manos 1.000 pesos que me acaban de dar porque vendí una acción, pero no me puedo olvidar que todavía le debo la acción a la persona que me la prestó. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si efectivamente mi apuesta se concreta y la acción baja, yo puedo volver al mercado y comprarla, digamos, por 800 pesos. Si la consigo por 800 pesos, puedo inmediatamente coger los 1.000 que tenía en mis manos, gastar de esos 1.800, devolverle la acción a la persona que me la prestó y quedarme con la diferencia, es decir, tener una ganancia de 200 pesos. Digamos, la figura de las ventas en corto son usuales en los mercados desarrollados, también en algunos mercados emergentes. Y el problema con las ventas en corto es que son, obviamente, una posición, un tipo de operaciones que son riesgosas. Claro, porque entonces si usted compra... Usted le apuesta a bajar, pero si la acción sube, usted queda, mejor dicho, metido en un enredo tremendo. Por supuesto. Cuando usted es un comprador, digamos, normal de acciones y quiere comprar esa acción que mencionábamos hace un rato por 1.000 pesos, lo máximo que usted puede perder en esa acción es 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque supongamos que la compañía quiebra, sus activos no valen nada, usted invirtió 1.000, lo máximo que puede perder es 1.000. Con las ventas en corto, la pérdida puede ser mucho mayor. Porque si usted hace una venta en corto, piensa que la acción va a caer, pero en realidad la acción sube y sube a 2.000 y después sube a 4.000 y después sube a 16.000, pues no hay casi que techo para la cantidad de pérdidas que usted puede asumir. O sea, es decir, las posiciones en corto son para inversionistas profesionales, sofisticados, y por lo tanto, esos fondos, cuando invierten en corto y su apuesta no sale, sí, es decir, cuando la acción en vez de bajar empieza a subir, llega a un punto donde dicen, no, necesito comprar la acción rápido para devolvérsela al que me la prestó. Para no perder más. Porque si es donde esta acción siga subiendo, voy a seguir perdiendo plata. Claro. Entonces, eso es un poco lo que pasa en toda esta historia de GameStop. Michel, dejémoslo ahí planteado porque me parece clave. O sea, ya sabemos a qué se estaban dedicando estos fondos que estaban apostando o comprando en corto, y ya sabemos que del otro lado estaba la gente en Reddit comprando la acción. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos emitiendo desde Plaza Claro, hablando de este enredo, esta película de acción extraña entre Reddit y Wall Street. Volvemos con Viviana para hacer una pregunta y tomar donde habíamos dejado con Michel. Entonces, está este negocio de los que se dedican a vender en corto, pero estaban estas personas en Reddit pues comprando la acción. Ahí había una colisión en curso. Pero ¿cómo estaban haciendo estos usuarios, que además estamos hablando de que eran millones de usuarios pequeños comprando acciones? ¿De qué manera estaban haciendo eso? Tú como un usuario normal, individual, tienes que valerte de un intermediario para hacer este tipo de operaciones. Muchos usuarios en Reddit estaban usando una plataforma que se llama Robinhood, que es un broker para hacer estas operaciones en la bolsa. Entonces, ahí básicamente es una interfaz en la que tú ya tienes tu dinero en tu cuenta en este broker, y lo que haces es sencillamente poner tu orden y esperar a que ellos la tramiten y ya quede abierta la posición, por decirlo así, en la bolsa. Entonces, pues ellos lo estaban haciendo por medio de esta plataforma y de otros muchos brokers que hay, y pues que la gente puede usar sin problema alguno. Y bueno, por esta razón fue que al unirse todos, esta acción empezó a subir desproporcionalmente el precio. Sí, paremos ahí, le interrumpo un segundo, Viviana, para que veamos
A ver, lo de la acción, porque entonces está esta aplicación pequeña o esta plataforma que se llama Robinhood, que ya le voy a dar también la oportunidad a Michelle para que lo comente, que como su nombre lo indica, tiene como la aspiración de abrir, democratizar el acceso al mercado para personas inversionistas pequeños. Aquí estamos viendo en pantalla cómo la acción de GameStop tuvo ese disparo, o sea, de pasar por debajo de los $100 en los últimos días de enero hasta subir casi a 400 y tener ahí un rebote, y eso estaba pasando por cuenta pues de que estos usuarios estaban básicamente dedicados a comprar la acción. En ese momento, Viviana, y con esto cierro para ya quedarnos en los temas más de bolsa con Michelle, ¿para qué les servía Reddit a las personas de la comunidad? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos mientras compraban y usaban Robinhood para presionar el alza de la acción? Con Reddit ellos estaban, y con Discord también, que va ahí atado a Reddit, había un chat en el que ellos estaban prácticamente compartiendo las ideas y escribiéndose en tiempo real todo lo que estaba pasando. Y de hecho hubo un punto de todo esto en el que les bloquearon a Wall Street Bets, les bloquearon la comunicación, entonces como que el foro se quedó incomunicado, ya no podían compartir sus ideas. Y por otro lado, también les empezaron a restringir la posibilidad de comprar más acciones de esta compañía y de otras compañías que también tenían ahí en la mira. Y bueno, eso ya causó, como se podía ver ahí en la gráfica, que el precio comenzara a bajar y pues ya todas las consecuencias que sabemos a raíz de eso. Hay que plantear básicamente la pelea usando Robinhood desde Reddit para presionar la acción. Viviana, básica la explicación, gracias por estar en Zona Franca. Viviana es ingeniera industrial y una usuaria de Reddit, y créanme que una usuaria de Reddit que sepa de Reddit no es fácil de encontrar. Gracias por habernos acompañado en Zona Franca. A ustedes por la invitación, que estén muy bien. Bueno, Michelle, retomemos entonces la clase. Donde dejó la cosa Viviana, le paso a usted la palabra. Carlos, tenemos entonces varias piezas. Tenemos una red social donde a través de foros se está diciendo, oiga, la acción de GameStop es una acción donde si todos colectivamente actuamos, podemos ganar mucho dinero. Si actuamos individualmente no, pero en este foro, si nos ponemos de acuerdo, podemos presionar la acción al alza. ¿Por qué? Porque como sabemos que esta acción tiene una cantidad de fondos que tienen ventas en corto, podemos generar lo que se conoce comúnmente en la jerga bursátil como un apretón a las posiciones cortas. ¿Qué es eso, Carlos? Si sabemos que hay una persona que tiene una posición en corto, que le está apostando a que la acción baje, sí. Si logramos que esa acción en lugar de que baje, suba y suba lo suficiente para poner en aprietos la posición en corto que tiene esa persona, donde a medida que va subiendo la acción puede empezar a perder plata, y si sube mucho puede perder mucho dinero, hasta el punto donde ese fondo decide hacer un stop loss, decide hacer ponerle un límite a su pérdida. Claro. Y la forma para ponerle el límite a esa pérdida es diciendo, no, yo definitivamente no voy a apostar más a que esta acción caiga. Voy a ir a comprar la acción para podérsela devolver al que me la prestó. Y en esa ida al mercado para comprar la acción y cerrar la posición en corto, pues se genera nueva demanda. Entonces eso refuerza aún más el incremento de la acción. Y si además hay otros vendedores en corto, como usualmente los hay, que todavía no han cerrado su posición, pues ese refuerzo, ese aumento inicial generado por los primeros cierres de las posiciones en corto, pues genera otra vez un nuevo efecto claro. sobre estos fondos que no han cerrado su posición, obligándolos ahí sí a cerrar, a comprar la acción y a aumentar aún más pasemos a ese punto. Pasemos a ese punto, Michelle. Estamos ahí viendo en pantalla un tuit de Alexandra Ocasio-Cortez, la congresista que no es familiar mía, del Partido Demócrata, porque hablemos de las consecuencias y de los efectos, que algo de eso ya estaba comentando Viviana. Empiezan a quejarse estos usuarios de que la plataforma Robinhood los obligó o los bloqueó la posibilidad de que ellos siguieran comprando acciones. Entonces ahí se generó esta típica narrativa de buenos y malos. Están estos pequeños, está lamentablemente en inglés, pero pues lo traduzco rápidamente. Alexandra Ocasio-Cortez dice, esto es inaceptable.
necesitamos saber ya mismo un poco más sobre la decisión de Robinhood de haber bloqueado que inversionistas pequeños compraran acciones, mientras los fondos de inversión seguían estando abiertos para seguir comprando acciones como quisieran. Entonces, hablemos de esos efectos. Ahí se genera ese choque y la pregunta es, ¿empezaron realmente como a proteger a Wall Street? ¿Realmente Robinhood no tenía capacidad para procesar esas inversiones? Acerquémonos a esas consecuencias de este choque. Ha habido muchas declaraciones al respecto, Carlos, pero tal vez vale la pena resaltar la razón que Robinhood específicamente aduce para tomar la decisión de no seguir recibiendo órdenes de compra. Y es la siguiente: Robinhood tiene una serie de obligaciones cuando recibe órdenes de compra de acciones con otros agentes en la cadena digamos, de la infraestructura bursátil. Entonces Robinhood debe asegurarse que tiene la capacidad para honrar en caso de que la acción pierda plata o se descuelgue de manera acelerada, y por lo tanto toma esa decisión de no recibir más órdenes de compra. La decisión de Robinhood, o por lo menos lo que especifica Robinhood, es que es una decisión para protegerse a sí misma y no incumplir compromisos que tiene de nuevo con la infraestructura bursátil, y para proteger también a algunos accionistas que pueden estar, digamos, excediendo su perfil de riesgo a la hora de tomar esa posición. Esa es la posición de Robinhood. Obviamente, pues hay todo un contexto político y pues ha habido posiciones encontradas frente a ese argumento que especifica el broker. Sí, Michel, 2 puntos porque se me está acabando el tiempo y tenemos que tocarlos obligatoriamente. Por un lado, esto revive una discusión sobre la regulación. Entonces, estamos en pues porque oyendo algunos podcasts en Estados Unidos y unos análisis decían que esto realmente iba a cambiar el escenario. Entonces, por un lado, estamos abriendo una conversación sobre regulación. ¿Usted cree que eso va a ser realmente algo que va a impulsar ese debate en una dirección distinta? Pues hay varios elementos sin precedentes, Carlos, en este episodio. Uno es, hay una pregunta suelta y es, estos inversionistas de Reddit que actuaron de manera coordinada, ¿estaban manipulando el mercado? Es decir, la manipulación que ocurre usualmente cuando alguien intenta de manera artificial subir los precios de una acción para su beneficio personal o de un tercero. Y lo que vimos con GameStop tiene elementos que sugieren que podría haber manipulación. Sin embargo, es una situación muy exótica porque no hay una cabeza que esté manipulando el mercado. No hay un único responsable. Es el movimiento de millones y millones de personas que de manera descentralizada, pero de alguna manera con conocimiento de que otros lo están haciendo, están empujando una acción al alza. Entonces, ese elemento es muy nuevo, es muy novedoso y pues es sujeto de que haya toda una discusión regulatoria sobre qué pasó aquí, si esto es algo que se puede repetir, si esto es algo que se debe prohibir, si esto es algo que se debe permitir. Pues ahí hay no solo una discusión técnica, sino una discusión política. Claro. Ahora, sí hay elementos que hacen pensar que este podría convertirse en un patrón que vaya a tener alguna recurrencia. Por un lado están las redes sociales. Esa era mi siguiente pregunta, Michel, y solamente para que usted pueda tocar el punto para cerrar. Como están las cosas en este momento, eso puede volver a pasar. Es decir, más allá de que bloquearon Robinhood, la aplicación, pues foros en Internet y Reddit sigue activo con millones de comunidades. Esto puede volver a pasar mañana si vuelven y se ponen de acuerdo. De hecho, han tratado con otras acciones. Así es, Carlos. Ponemos un ejemplo. Hay una cadena de cines en Estados Unidos que se llama AMC. Este mismo subforo de Reddit también generó, digamos, un apretón de cortos en esa acción. Una acción donde obviamente estamos en la mitad de una pandemia, nadie está yendo a cine y la acción se multiplicó por 10. Obviamente con su posterior caída unos días después. Entonces, sí hay dos elementos que a mi juicio pues están aquí para quedarse. Uno es el activismo en las redes sociales y dos, el fácil acceso que tienen las personas de a pie para poder acceder a las inversiones en la bolsa a través de plataformas como Robinhood. Entonces,
si combinamos esos dos efectos, pues es probable que a futuro pueda haber otra discusión sobre otra acción distinta, tratando de generar un apretón de cortos o tratando de generar cualquier otro efecto en los precios de las acciones. Y digamos, no es chiste lo que ya se empieza a hablar en algunos fondos en Estados Unidos, donde se dice, oiga, ya no solo tenemos que tener economistas para que nos ayuden a pronosticar qué va a pasar con el crecimiento de un país, no solo necesitamos estrategas para que nos ayuden a entender cómo funcionan ciertas compañías, sino que también necesitamos expertos en redes sociales para que nos ayuden un poco incluso a anticipar este tipo de movimientos y este tipo de acciones coordinadas por parte de millones y millones de personas que participan en las redes. Y yo le voy a decir dónde va a ser el proceso de selección, en Reddit. El último cálculo que hemos visto era cerca de 19 mil millones de dólares que se perdieron de fondos que no eran simplemente plata de ricos de Wall Street, sino también, por ejemplo, de pensionados. Michelle Hanna, gracias por estar en Zona Franca. Creo que es una discusión interesantísima. Seguramente vamos a volver a eso. Y sobreviví este debate súper técnico. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Ya para el último tema de este programa tenemos en línea a Alejandro Pino, director de Pulimetro, miembro del equipo deportivo de Somos la Titular, un programa que se emite en Red Más y Claro Sports con Germán Arango y Guillermo Arango. Alejandro, bienvenido a Zona Franca. Carlos, para mí es un placer la invitación. Muchas gracias y felicitaciones por ese puesto en la mesa. Bueno, sí, aquí ya completando la segunda semana del debut y vamos a hablar de debuts porque quiero entrar a que hagamos como una mezcla de temas sobre temas políticos del fútbol, la selección, la liga femenina y hablar un poco de los proyectos en los que usted anda. Lo primero que le quería preguntar es si podemos tener alguna esperanza de que este escándalo de la reventa de las boletas se mueva en la Fiscalía. ¿Cómo está su grado de optimismo por estos días? No, supremamente bajo. La verdad es que hay que decir que las fichas políticas de la dirigencia del fútbol colombiano se movieron supremamente bien en el remate del año pasado, es decir, Margarita Cabello en estos momentos es la mujer más poderosa del sistema judicial colombiano. Margarita Cabello hacía parte de la Comisión de Ética de la Federación y Yesurum la había montado en una comisión en la Conmebol. Entonces, si usted tiene a la procuradora como compañera de sancocho los domingos, es bien difícil que el sistema judicial se vaya a mover en contra suya. Pero hice una averiguación esta semana en la Fiscalía y me aseguraron así, pero vehementemente, que la investigación no está enterrada, que se sigue investigando. Mi pregunta es, ¿qué se va a seguir investigando si la SIC ya descubrió toda la corrupción? La SIC ya los castigó por corrupción privada, la SIC ya demostró que la Federación Colombiana de Fútbol organizó una mafia de reventa, una cartelización de boletería, pero pues bueno, esperemos a ver con qué sale la Fiscalía. Yo creo que, no exagero si digo que se pueden contar con los dedos de una mano los periodistas que han metido realmente este tema dentro de su radar y pues usted es, yo creo que el que más lo ha hecho. ¿Usted cree que esto de este ambiente enrarecido, para usar jerga periodística, va a afectar un poco este inicio de ciclo de Reinaldo Rueda? No creo que afecte el inicio del ciclo. Lo que pasa es que, como pasaba durante la era Queiroz, cada vez que se convoca a la Selección Colombia, estos señores hacen fiesta, porque cuando se convoca a la Selección Colombia, todo el tema se vuelve el juego, las posibilidades, los puntos, y más ahora que viene, pues, primero el microciclo, que genera otro tipo de debates de quién debió haber sido convocado, quién no, y demás. Ya le voy a preguntar por eso, sí. Exacto, y segundo, porque viene un partido clave contra Brasil y otro igual de clave frente a Paraguay, es decir, después del desastre de la pequeña era Queiroz, que menos mal se acabó rápido, a Rueda le toca arrancar arrancar en reversa con una tractomula en bajada. La verdad, la situación está bastante compleja, entonces todo se va a ir por el tema del fútbol. Y no está mal que se vaya por el tema del fútbol, pero tenemos que mantener el discurso de qué es lo que está pasando. Es que mire, donde Colombia le llegue a ganar a Brasil, simple y llanamente, se olvida absolutamente el tema de la corrupción administrativa de los dirigentes del fútbol colombiano. Y eso no implica que uno espera que Colombia pierda frente a Brasil. Lo que pasa es que el fútbol es tan pasional que hay que lograr separar los dos temas. Una cosa es el equipo, los jugadores, el técnico, personas que uno quiere, que uno aprecia, ídolos nacionales, y otra cosa son los corruptos que los utilizan como bandera, como escudo, como paracaídas, como sombrilla, como lo que usted quiera decir, porque es que literalmente son intocables porque manejan tal vez el mayor bien de unidad nacional, que es la Selección Colombia.
No, y el otro que también está rezándole a la Virgen es Iván Duque de que le ganemos a Brasil. Pero démonos la licencia para hablar de fútbol porque sabemos que hemos estado también siguiéndole la pista al tema de la corrupción y de todo este escándalo. Para empezar, lo que usted estaba mencionando, estos microciclos de Reinaldo Rueda a mí nunca me han terminado de convencer. ¿Esto realmente tiene alguna función en la formación y en el avance de la Selección Colombia? Bueno, la última vez que habíamos tenido un microciclo fue cuando apenas llegó Pekerman, comenzando el 2012. En ese entonces ese microciclo tenía todo el sentido del mundo, porque por supuesto un técnico internacional como Pekerman conocía a los jugadores colombianos que están en el exterior, pero no tenía ni idea de los jugadores locales y organizó un microciclo para ver cuál era el potencial de los futbolistas locales. Si repasamos en los dos últimos mundiales a los que hemos asistido, la presencia de jugadores de la liga ha sido mínima. Es más, ha estado más bien por el lado de los arqueros suplentes. Esos han sido los jugadores del fútbol local que han estado en la Selección Colombia. Y este microciclo, más allá de que uno pueda generar todo tipo de interrogantes, porque sin duda, y eso no tiene discusión, los jugadores que están por fuera por algo. Sí. Nuestra liga, hay que decirlo, nuestra liga es un nivel menor. Nuestra liga fracasa en el continente, o sea, nuestros equipos naufragan en la Libertadores, les va mal en la Sudamericana y demás. Entonces, esperar que los jugadores de la liga sean la salvación de la Selección Colombia es ridículo. Estos microciclos, o este microciclo en particular, se hace porque yo creo, y pues hice un par de averiguaciones, Reinaldo está buscando unas alternativas en unos puestos en particular. Por supuesto que en la lista del microciclo se incluyen arqueros, defensas, volantes y delanteros. Pero ningún delantero del fútbol colombiano puede estar en la fila india de delanteros de la Selección Colombia. Si acaso Miguel Borja del Junior, que hace parte de este microciclo y que creo que Rueda lo va a ver, porque la lista de delanteros que en estos momentos tenemos en el fútbol internacional, comenzando con Duván Zapata y con Luis Fernando Muriel, la pareja del Atalanta, les da una ventaja larguísima a los demás. Lo que pasa es que pues Falcao ha tenido un montón de problemas físicos, no juega. Morelos, que es goleador en Escocia, tiene un montón de problemas de disciplina, entonces no juega. John Córdoba está en un equipo menor en Alemania, pero aunque esté en un equipo menor en Alemania, tiene una ventaja larguísima sobre los de acá, entonces hay que ver alternativas. Las alternativas que está buscando Rueda son arquero, sí. Sorprende, pues no sorprende porque Montero en estos momentos es el segundo arquero de la Selección Colombia, lo fue durante la era Queiroz. Sí. Montero, que es el arquero del Tolima, no está en esta convocatoria porque el Tolima tiene partidos pendientes. Entonces, pues, era injusto quitarle al Tolima su arquero titular para sus compromisos de final de Copa y demás. El Tolima juega la final de la Copa contra el Medellín. Exactamente, entonces era injusto quitarle, pero está convocado Quintana de Atlético Nacional, que en su momento fue convocado por Queiroz. Sí. Supongo que Rueda quiere ver si Quintana sí tiene con qué llegar a la selección. Está convocado José Luis Chunga, que era el eterno suplente del Junior de Barranquilla y llegó a Jaguares y ha sido el mejor arquero, y hay que decirlo, ha sido el mejor arquero en el arranque de esta liga. Lo que pasa es que van 3 fechas. Y está convocado Juanito Moreno de Millonarios, que es un pelado. Entonces, lo que está haciendo Rueda es mirando a ver alternativas de tercer arquero, porque no creo que haya discusión que los otros 2 arqueros son David Ospina, que es el titular y uno de los capitanes de la selección, y Camilo Vargas. Y los otros interrogantes están por los laterales. Rueda quiere mirar si en el fútbol local hay unos laterales que sirvan para selección, porque Santiago Arias, que era el titular, está lesionado. No, ¿sí? Pero para ahí porque tengo un ejercicio para que hagamos donde está Santiago Arias incluido. Ya repasamos arqueros. Claro. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos y seguimos hablando de fútbol. Seguimos en Zona Franca hablando de fútbol para terminar el programa de hoy, el programa de viernes. Y estábamos haciendo análisis con Alejandro Pino sobre la Selección Colombia. Él ya nos hizo un repaso de arqueros, pero nosotros le teníamos un ejercicio preparado para que retomemos donde dejamos. Ya va a ver usted en pantalla un gráfico que armamos aquí con el equipo de Zona Franca de 8 futbolistas, pues la mayoría de un nivel alto en carrera descendente algunos, que pasaron por el ciclo de Queiroz, pues unos nombres que algunos reconocerán y otros no, para que usted nos diga nombre por nombre si usted cree, o más bien, ¿qué cree que va a pasar con ellos en el ciclo de Reinaldo Rueda? Un poquito de futurología o de análisis balompédico. Empecemos con Iván Arboleda. Usted estaba hablando de arqueros. ¿Qué va a pasar con el arquero de Banfield de Argentina? Yo creo que Iván Arboleda perfectamente puede hacer parte de la lista de 3 arqueros de la Selección Colombia. Ha tenido un nivel muy interesante, tanto en el remate del año pasado como en el arranque de este. Es el arquero de Banfield en Argentina.
tiene un roce internacional, fue entrenado por Falcioni, tiene un plus. Nunca fue llamado por Queiroz, él alcanzó a ser convocado en su momento por Pekerman, pero Queiroz no lo vio, porque, a ver, con Queiroz teníamos una cosa con los arqueros y es que a Queiroz siempre le gustaron los arqueros grandes. Sí. Por eso Montero, que es un tipo de 1,89, era prácticamente su titular. Que sentar a David Ospina es muy difícil porque es uno de los capitanes de la selección, pero si hubiera sido por él, Montero y Quintana, el arquero de Atlético Nacional, eran los dos hijos de la selección. Pero a mí me parece que Iván Arboleda puede estar en esa pelea por uno de esos tres lugares. Listo, es no más, se por el descarta. último lugar. No se No, descarta. para nada. Sigamos No descarte Arboleda. A Santiago Arias, lamentablemente, les sigue en la recuperación de su lesión y alta falta que sí hace. Es decir, a Santiago Arias se le ha criticado mucho, pero Santiago Arias en estos momentos es el último lateral derecho de Colombia, por decirlo de alguna forma, con proyección internacional. Alguien me va a decir Estefan Medina. ¿Sí? Estefan Medina era el titular y además fue de los mejores jugadores de la era Queiroz. Pero Estefan Medina no es lateral derecho. Estefan Medina es un defensa central que puede cumplir muy bien la labor de lateral derecho y puede cumplir muy bien la labor de volante de marca. A Estefan Medina yo espero que lo sigan convocando porque me parece que cumplió, respondió en todas las veces que fue necesario. Y la verdad que puede ser un muy buen plan a el reemplazo de Arias que todavía no está. Listo. Ahí vemos a Juan Guillermo Cuadrado en estos momentos Jugando de en lateral. pantalla. Exacto, Juan Guillermo Cuadrado es lateral en Juventus. Pero resulta que Queiroz se lo había inventado de volante, eso se llama de interior derecho, pero básicamente es un volante que recupera y que saca, eso es un interior. Él no es esa posición, si bien era el jugador favorito de Queiroz, intocable, siempre lo tenía, él no, él no está para esa posición. Volvamos a nuestro Cuadrado álbum. perfectamente, es que tenemos que ver, y todavía no lo sabemos, a qué va a jugar Rueda. Yo sé que Rueda históricamente ha jugado siempre con 4 defensas, le apuesta a 4 volantes y a 2 delanteros, que es un cambio total a lo que venía haciendo Queiroz, que tenía un 4-3-3. Entonces, Cristian Borja no ha tenido la continuidad necesaria en el Sporting de Portugal, pero es una gran alternativa como lateral izquierdo. Hay que ver qué pasa con el lateral izquierdo con Johan Mojica. Recordemos que Johan Mojica fue el lateral izquierdo en el Mundial del 2018. No le fue bien en Atalanta, pero acaba de llegar al Elche y ahí va a tener más minutos y más continuidad. Y ya que digo eso, al Elche también acaba de llegar Elivelton Palacios, quien estuvo en Atlético Nacional. Osorio se lo inventó de central, pero Elivelton siempre fue un lateral derecho y ese podría ser una alternativa si llega a tener ritmo y continuidad en España como lateral derecho ante la ausencia de Arias. Jairo Moreno era uno de los fijos de Queiroz. A mí me parece que Jairo fue tal vez el gran descubrimiento, si no el único, de Queiroz. Jairo Moreno es un muy buen interior izquierdo, es un volante con ida y vuelta, puede jugar perfectamente en una línea de 4 tradicional como el volante por izquierda, es decir, con Cuadrado por derecha y con Moreno por izquierda. Si vamos a jugar sin enlace, porque pues es que esa también es la otra pregunta, yo creo que con Rueda vamos a recuperar el 10, algo que nos había quitado Queiroz. Pero Jairo Moreno perfectamente puede seguir en la selección Colombia. Juan Fernando Quintero necesita continuidad, lamentablemente no la tuvo en River, ahora en China necesita recuperar el nivel, pero ese apenas tenga nivel, ese es un hombre de selección Colombia sin dudarlo. Sí, pero es que en China se Roger olvidan de Martínez. ellos. En China se olvidan de ellos. No, es que no, lo que pasa es que, a ver, el problema con Juan Fernando Quintero es que es tal vez el jugador más talentoso de Colombia. De los seleccionables de Colombia es el jugador más talentoso, más que James. O sea, ese es un 10 clásico. Para mí, el mejor partido reciente de la selección Colombia fue cuando jugaron James y Quintero en el Mundial contra Polonia. Fue un festival de fútbol. Esa es la selección Colombia, pues que al menos me gusta a mí y que yo creo que en general le gusta más a los gente, colombianos. Sí. Claro, posesión, pasamos al ataque. Ese fue el último gran partido de Colombia. Yo sé que algunos me van a decir, ay, pero le ganamos a Argentina en la Copa América. Sí, pero le ganamos al estilo Queiroz, aguantándonos, defendiendo y contragolpeando. Y le ganamos a Argentina. Y le ganamos a Argentina con Roger Martínez. Completemos el álbum dejando a Falcao de último. Roger Martínez y Luis Suárez, que hizo unos partidos desastrosos al comienzo de la eliminatoria. Esos dos hacen parte de la lista de delanteros que están por encima de cualquiera de los que está acá en Colombia. Okay, sí, esos dos perfectamente son convocables. Y Radamel es el capitán de la selección Colombia. Es así de simple. Él es el capitán. O sea, la selección Colombia tiene 3 capitanes.
En la era Queiroz tuvo 3 capitanes, pero la verdad es que el camerino tiene 4 grandes líderes. Los 4 grandes líderes son Falcao por encima de todos, James, David Ospina y Cuadrado. Esos son los 4 grandes líderes de la Selección Colombia, los 4 capos de la Selección Colombia. Falcao va a estar hasta cuando Falcao pueda estar. Eso sí es clarísimo. Es decir, a Falcao no lo van a sacar a menos de que no tenga las piernas para estar. En estos momentos está en recuperación y no ha tenido una buena temporada con Galatasaray, muchas lesiones, recuperación en España y demás. Entonces vamos a ver si está, porque es que el partido es ya, ¿no? El partido es en marzo. Vamos a ver si alcanza a tener minutos, porque si no alcanza a tener minutos, yo creo que esto no genera ninguna discusión. El centro delantero titular de la Selección Colombia es Duván Zapata. Claro, acá en el máster están diciendo que Falcao suena para Millonarios. Aquí también se vende humo, no crea. Uy, pero o sea, la humareda, ojo, los van a evacuar de ese estudio con esa humareda. Esto está empezando a ponerse blanco. Bueno, 2 temas para terminar porque se nos está acabando el tiempo. El primero es el de la Liga Femenina. O sea, el último anuncio que se está haciendo es que va a ser de 2 meses. O sea, estas chicas, ¿cómo pueden hacer fútbol profesional con un torneito pequeño que hacen el resto del año? ¿En qué estado está eso? Es una vergüenza. Hoy precisamente las jugadoras de la Selección Colombia emitieron un comunicado firmado por jugadoras de la Selección Colombia cuestionando a la dirigencia por esto, porque por supuesto sale el presidente de la DIMAYOR a decir no, y es que hacemos un esfuerzo y estamos muy comprometidos y lo que ustedes quieran. No, eso no es ni un esfuerzo ni muy comprometidos. Y no hay gestión para buscar anunciantes, y como no hay gestión para buscar anunciantes, la hacen porque la tienen que hacer, si la hacen para evitar problemas. ¿Y qué trataron de darle contentillo? Llevar a estas jugadoras del fútbol local, no a la Selección Colombia real, sino a las locales, a que las masacrara la selección de Estados Unidos. Entonces, claro, como la selección de Estados Unidos en 2 partidos le pegó una goleada tremenda a las jugadoras del fútbol local, entonces ya se lavaron las manos. ¿Pero qué quieren? ¿No que son malas las goleadas de Estados Unidos? No, con la Selección Colombia de verdad, es decir, con las jugadoras que están en el exterior, que esa es la base de la Selección Colombia, habría sido otro cuento frente a Estados Unidos. Pero lo cierto es que es una situación vergonzosa que demuestra una vez más la falta de gestión, de interés y de voluntad de la dirigencia del fútbol colombiano para con el fútbol femenino. Es decir, si dependiera de ellos, no lo hacen, es que lo hacen por obligación, así de simple. Pues la verdad es que se está volviendo un titular repetido de la crisis de la Liga Femenina. Quiero cerrar simplemente, usted está en Somos la titular de Red Más y Claro, muy recomendado con Guillermo Arango con Germán Arango y Guillermo Arango. Usted tenía un podcast, no sé si se acuerdan los que han seguido la carrera de Alejandro, y era Gotas de Veneno, era un blog que usted tenía en Fútbol Red, que después estuvo en Caracol. Sí, yo tenía un blog. Pero después usted tuvo un podcast que yo estuve yendo como hasta octubre pasado, que era Historias Secretas, donde retomaba algo de eso. ¿Qué pasó con el podcast? Lo que pasa es que con el podcast creo que cerré como una primera temporada, ahí estoy alistando nuevas historias, mi podcast se llama Historias Secretas y ahí estamos viendo imágenes de la titular en la que también están Carolina Castellanos, a quien vemos en pantalla, y Vanessa Córdoba, quien hace parte de las jugadoras del fútbol profesional colombiano y quien también ha manifestado su posición crítica, un abrazo para ellas. También está Guillermo Díaz, es decir, la titular cada vez se nos está creciendo más y es buenísimo porque estamos aquí en Red Más y la verdad lo agradecemos mucho, de lunes a viernes a las 12:30 del día y los domingos a las 7:30 de la noche, pero aparte de eso, pues con Publimetro, se los recomiendo siempre, nosotros armamos unos cuantos tierreros en Publimetro, y con mi podcast ando un poco desjuiciados, desde octubre no le meto nada nuevo. Pues tengo las historias, pero no me he podido sentar a grabar. No, espero volver a ver historias de eso porque realmente eran muy buenas. Alejandro Pino, gracias por pasar por Zona Franca, muy chévere tenerlo y haber hablado un poquito de fútbol, vamos a volver de pronto otra vez a estos temas de corrupción en la federación muy pronto. Gracias. No, Carlos, gracias a usted, un abrazo para todos. Suerte. Bueno, a todos ustedes gracias, llegamos al viernes en Zona Franca, el lunes regresa Daniel Pacheco, yo vuelvo con ustedes el martes y este fin de semana no se pierdan el resumen de lo mejor de la semana. Chao.